Teorema de las secantes trazadas desde un punto común. Entonces, si de un punto exterior a la circunferencia, en este caso R, se trazan dos secantes a esa circunferencia, el teorema lo que nos dice es que la medida del segmento AR multiplicada por RB va a ser igual a HR multiplicado por RF. Para eso, entonces, le tracé acá un segmento aquí y un segmento aquí. Y moví ligeramente este punto A y el punto H para poder que me quedara una figura así como esta. Es básicamente lo mismo, la única diferencia es que tiene un poquito, le moví los puntos nada más y les tracé estos dos segmentos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, acá calqué este triángulo y calqué este otro, el pequeñito. Ahí calqué el pequeñito. Entonces vean que el triángulo grande coincide con el pequeño, vean, en sus ángulos. Este ángulo R es igual a R, el ángulo B es igual al ángulo H, ven. Y vean que el ángulo A y el F pues son congruentes. Pero también el triángulo pequeñito lo podemos comparar en el triángulo grande, vean, R pues con R, eso es lógico. Pero vean que el ángulo B y el ángulo H coinciden y el ángulo otro. Eso hace que eso me determine triángulos semejantes. Pero de una manera matemática voy a demostrarles rápidamente que esos ángulos en realidad son congruentes. Aquí vean que este ángulo A está pintado con verde, el F aquí con verde, H con rosadito y B con rosadito. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Bueno, este ángulo A, es decir, la medida del ángulo A, H, R, este ángulo rosadito, se llama un ángulo inscrito. Él está formado por dos, es decir, sus lados son secantes. Y vean que el ángulo H está en la circunferencia. Cuando eso sucede, eso se llama un ángulo inscrito y mide la mitad del arco que queda comprendido entre sus lados. Sus lados pasan en la circunferencia por A y F. Entonces, ese arco AF, si lo dividimos por 2, nos da la medida del ángulo. Tenemos acá entonces que ese ángulo mide la mitad del arco AF, que es el que le queda a él de frente. Y el ángulo FBR es un ángulo exinscrito, ven, se forma por una secante y la parte externa de otra secante. Entonces, él va a involucrar esas dos secantes. Entonces, este ángulo se llama exinscrito. Se llama exinscrito. Y él mide la mitad de la suma de este arco AB con el arco BF. Aquí lo tenemos. La mitad de la suma de esos dos arcos. Eso es por ser un ángulo exinscrito. ¿Cuáles arcos son los que sumamos? Ven aquí, un lado de él es el lado BF. Entonces, el arco ese arco lo sumamos con ¿cuál arco? Ven el lado BR. Ese lado BR tiene una parte interna. La recta que pasa por ese BR tiene una parte interna en la circunferencia. Esa parte interna determina un arco. Pues ese arco que va a estar relacionado con la parte externa de la secante y el otro arco, y ahí los punteros rosaditos se suman y se dividen entre 2. Y eso nos da que como AF, este arco AF, se forma de AB más BF, esos dos arcos entonces, o sea, este arco grande es la suma de estos dos pequeños. En realidad son iguales.
AF entre 2 es igual que AB más BF entre 2. Entonces, eso me demuestra que el ángulo este H con el B pues son iguales. Luego tenemos entonces también, para hablar de este ángulo verde A, que este es un ángulo inscrito, mide la mitad del arco que tiene al frente. O sea que el ángulo HAR mide la mitad del arco BH. Y el ángulo BFR es un ángulo exinscrito y mide la mitad de este arco más este. O sea, la mitad de esos dos arcos sumados. Pero esos dos arcos sumados en realidad equivalen al arco BH. Entonces el arco BH es igual al arco BF más el arco FH. Porque este arco grande está formado de estos dos. Entonces eso me dice que el ángulo, la medida del ángulo AHAR es igual a la medida del ángulo BFR. Entonces se determinan ahí triángulos semejantes. Entonces acá esos triángulos los calqué, los transferí, repintándolos, los transferí y tengo estos dos triángulos. Recordemos que el ángulo A es igual al F, el R es igual al R y el H es igual al B. Entonces, esos triángulos, acá tenemos, aquí, puse esta parte donde especifico los ángulos que son congruentes. Entonces, si estos triángulos son semejantes, entonces, si son semejantes, AR dividido entre FR tiene que ser igual a RH dividido entre RB. Y multiplicando en X voy a obtener que AR por RB es igual a RH por FR. Que es lo mismo decir que, nada más cambiándole el orden simplemente para que ya sea idéntico, AR y RA lo mismo, que es como estaba en el teorema. Entonces RA por RB es igual a RH por FR. Y ya ahí tendríamos entonces la demostracióncita, o bueno, la justificación hecha.